Feliz Navidad, hermanos. Feliz Natividad de nuestro Salvador. ¿Qué celebramos hoy? Pues lo celebramos todo. Lo celebramos todo. Celebramos a Dios que estaba en el principio, es decir, que todo lo que existe tiene en él su fuente. Esto es bueno, procede de Dios, yo procedo de Dios, el mundo procede de Dios. Y celebramos que este Dios no es lejano, no se ha quedado en la distancia, como tantas filosofías o pseudo-religiones que hablan de un Dios inaccesible y que hay que ser pues como muy capaz o muy dotado para poder encontrarte con Él. Y lo que celebramos es que Dios mismo se hizo hombre y habitó entre nosotros, entró en la historia y se quedó en ella. Y por eso profetizaba Isaías que todos verían su salvación. Como escuchábamos también en la carta a los Hebreos, de muchas maneras nos ha hablado Dios, de muchas maneras nos sigue hablando, pero en plenitud nos ha hablado en Jesús. Celebrar la Natividad del Salvador el 25 de diciembre a mí me hace recordar muchas circunstancias en la historia que han acontecido con motivo de la Natividad. Hace una semana, cuando el coro Voces para la Convivencia interpretaba un precioso concierto de villancicos, les recordaba que la noche del 24 de diciembre de 1914, en plena Primera Guerra Mundial, el canto de un villancico, y cantar un villancico es elevar una oración a Dios, si uno es consciente de ello, ese canto produjo una tregua inesperada en esa Primera Guerra Mundial tremenda entre franceses, alemanes, belgas, ingleses. En esa primera Nochebuena de ese primer año de la guerra, uno de los soldados entonó el Silent Night, que había sido compuesto un siglo antes en Austria, y movió los corazones de los enemigos, y comenzaron a cantar cada uno en sus lenguas, en inglés, en francés, en alemán, y se produjo una tregua. Y esa tregua la intentó también Juan Pablo II en los años 90, en la Guerra de los Balcanes, que también tuve oportunidad de conocer cuando fui a Bosnia a finales de los 90. Hablar del día de Navidad me hace recordar a Jean-Paul Sartre, el existencialista francés, que estuvo en un campo de concentración en los años 40 del siglo pasado y que escribió una obra de Navidad deliciosa, se llama Barioná, el hijo del trueno, y el que luego sería uno de los principales autores del pensamiento ateo del siglo pasado, se dejó tocar e interpelar por la grandeza del acontecimiento de la encarnación, del nacimiento de Dios en la historia. Recientemente he recordado, y me parece que tiene mucho que ver con la situación que vivimos, lo que le sucedió a un famoso escritor francés, Paul Claudel. Él entró ateo en la oración de vísperas del día de Navidad, 1888 aproximadamente, y el canto del Magnificat, el canto a la Virgen, le convirtió. Él decía que entró ateo y salió católico. Y él compuso muchas obras inspirados por la fe. Os recomiendo pues todas ellas. Tiene escritos muy variados. Hay un delicioso libro, El misterio de la Anunciación, en el que cuenta la historia de Violet, una servidora, una chica sencilla que vivía sirviendo en un hogar y se encuentra con un famoso arquitecto, Pierre de Cragon. Y este famoso arquitecto, muy reconocido,
se sentía utilizado. Le llamaban porque era un gran artista, pero no se sentía querido ni amado. Y se enamoró de la pequeña Violaine. Y además le aconteció a este hombre, y esto tiene mucho que ver con la situación en la que vivimos, que se contagió de lepra. Así que al desánimo que tenía por la vida se le unió esta terrible enfermedad, que solo fue consolada por esa pequeña joven que, conmovida, se atrevió a darle un beso, le besó en la frente. Al poco tiempo, Violaine descubrió que ese beso la había contagiado de lepra. Y en ese mismo momento, el arquitecto descubrió que las manchas de la piel habían desaparecido. Paul Claudel quería expresar en esta obra el misterio de la encarnación, que es lo que estamos celebrando. ¿Por qué nos regocijamos porque Dios naciera en la historia? Pues porque Él ha asumido lo nuestro, el inmortal se ha hecho mortal, el eterno se ha hecho temporal, el infinito se ha hecho limitado, se ha dejado en manos de los hombres, ha permitido ser excluido y rechazado, ha tenido que huir, ha tenido que nacer pobremente, ha padecido y ha sufrido todo lo que cualquiera de nosotros le puede acontecer en la vida. Y lo ha hecho para que ninguno de nosotros caminemos solos. Y esto lo expresó Paul Claudel en este misterio de el beso que sanó al enfermo y enfermó al sano. Esto es la encarnación. Y pensaba que hay muchas circunstancias, está el COVID por ahí, ¿no? Pensaba en las personas que anoche y hoy han tenido que comer solas, ¿verdad? Y cenar solas, por miedo, por prevención, por prudencia, ancianos que no han podido salir de sus residencias. Y le decía, bueno, Señor, tú sí has estado con ellos, porque desde que tú te has hecho hombre, nadie puede decir que está solo en su experiencia humana, ¿no? Y este es el motivo de nuestra esperanza y de nuestra confianza y de nuestra alegría. Que pase lo que pase, Dios va conmigo, porque se ha hecho uno semejante a mí en el amor. Y me llama a vivirlo todo. Hay personas que han podido pasarlo mal ayer y hoy, y hay personas que su situación habitual es esta, de aislamiento, de marginación, de pobreza, de soledad. Ojalá seamos capaces de vivir de tal manera que esta luz llegue a todos. Y ojalá nos atrevamos a que también nosotros, como el Señor, pongamos en juego nuestra vida, porque el objetivo de la vida no es preservarla, es entregarla. Por supuesto, con esto no quiero decir que seamos alocados y que pongamos en riesgo a nadie, pero sí que pensemos si el riesgo no es mayor de provocar un sufrimiento terrible, ¿no? Hoy he abrazado a alguna persona y he notado la necesidad que tenemos de que sintamos que somos apreciados y valorados. Y a lo mejor tiene algo de riesgo, y a lo mejor soy yo el que provoca el riesgo, pero me parece que es que hay un riesgo mayor, que es que nos muramos en vida por falta de sentido, de amor, de luz y de alegría, ¿no? Vamos a pedirle a la Santísima Virgen María y a San José, estos hermanos en la fe que acogieron al Señor en circunstancias muy difíciles, ¿verdad? Y que se fiaron, y que por eso permitieron que entrara la salvación en la historia de la humanidad. Y que le dejemos al Señor que sea capaz de hacer treguas como nosotros no somos capaces de hacer, que sea capaz de conmover incluso a aquellos más alejados, que sea capaz de sanar y de asumir nuestra fragilidad y nuestra debilidad para darnos su salvación y su luz. Y ojalá también nosotros podamos ser de estos dichosos, los que vienen en el nombre del Señor, los mensajeros que anuncian la paz, la buena nueva de la salvación. Que así sea.